¿Qué tal, amigos de Portal Fronterizo? Muy buenas tardes. Ahí tuvimos un problema con el dispositivo móvil, se nos calentó hace unos momentos, pero ya estamos de vuelta con ustedes. Como les decía, ya después de días, meses de esperas, ya migrantes están siendo ya atendidos y trasladados a diferentes partes del país. En estos momentos ya van aproximadamente 5 autobuses quienes ya están arriba, estos migrantes de Haití, de África, de Cuba, de Centroamérica, de Sudamérica, de todas estas nacionalidades quienes estaban varados aquí en Tapachula, Chiapas, en la frontera sur del país. Ya en estos momentos están siendo trasladados entonces en estos autobuses que ha dado el Instituto Nacional de Migración. Compartimento de maletas, por favor. Pasen a dejar su mochila. Si tiene algo del bebé, llévelo de una vez con usted. Pues ahí está, ya migrantes ya subiéndose ya a estos autobuses, quienes ya después de estar un par de horas aquí en la explanada del estadio de Tapachula, ya están siendo trasladados entonces a estos autobuses que serán enviados a otros estados del país. Oh. Solicitado Pues ahí está. No escucha porque pues no estamos ahorita, dejamos un poco el audio ambiental para que escucharan un poco de los que están manifestando ahí los migrantes, pero ya están subiendo entonces de diferentes nacionalidades. Los migrantes son ya trasladados entonces a partir de un ratito más a otros estados del país. Ellos tenían ya algunos meses varados aquí en Tapachula, Chiapas. Hubo también ahí, como recordarán, el día de ayer, pues hubieron algunos bloqueos, algunas desmanes ahí con los habitantes de Tapachula,
pues también lo que están tratando de buscar las autoridades, aunque esto pudo haber sido desde hace días, pero hasta hoy entonces ya están tomando cartas en el asunto del Instituto Nacional de Migración y llevárselos de Tapachula. Todos estos migrantes, la mayoría haitianos, quienes ya saldrán entonces en esta caravana, pero ahora de autobuses que recorrerán hacia el centro del país para continuar su trámite en estos estados donde vayan a quedar, para posteriormente seguir su trámite migratorio ahí y continuar su camino hacia el norte del país. Ya algunos migrantes también que pues después de que ya se escuchó el rumor y todo del que ya empezarían a llevar, ya están llegando pues más migrantes. Algunos ya no los están dejando pasar o están registrando que tengan algún iniciado algún trámite para que sea más rápido también el registro. Ya instalaron las autoridades algunas vallas para evitar que los migrantes estén ingresando. Van a trabajar con los que están en estos momentos aquí, que son muchísimos, son más de 2000 migrantes los que están aquí en esta explanada del estadio de Tapachula, Chiapas. Pues lo que está ocurriendo, ahí nos venimos un ratito a la sombra para que dure un poco más esta transmisión y no se vuelva a caer como hace ratos, la cual ofrecemos una disculpa, ya que se nos calentó este dispositivo móvil y tuvimos que dejar de transmitir. Saludos a todos, son muchísimos los mensajes que están llegando, que nos están escribiendo. Muchísimas gracias. Sin ustedes, Portal Fronterizo pues no sería nada sin ustedes, sin sus comentarios, sin sus likes, sin sus veces que comparten todas nuestras informaciones. Gracias, mil gracias. Ya somos más de 80,000 seguidores, ya para ser exactos 82,000 seguidores, y estamos ya a unos días también ya de cumplir 3 años. Portal Fronterizo, aquel 14 de diciembre del 2018 nació, hoy se ha ido consolidando. Desde luego que esto es gracias a todos ustedes. Mil gracias. Son 10 estados, es Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, Puebla, Querétaro, el Estado de México, Jalisco, son a donde serán llevados todos estos migrantes. Entonces ya están, como les decía, ya están las autoridades, porque empezaron a venir ya más migrantes, ya después de que entre ellos mismos empezaron a llamar. Están llegando más y más migrantes, pero hasta el momento lo que dijo las autoridades es que van a trabajar con los que ya estaban desde la mañana aquí organizados, ya estaban con sus maletas esperando los autobuses. Con ellos van a trabajar este día y mañana saldrán. Hoy serán 20 los autobuses que van a salir con migrantes, y el día de mañana van a ser 15. A partir de mañana estarán saliendo 15 autobuses diarios para ser llevados entonces a cualquier estado del centro del país y continúen sus trámites migratorios. Lo que está pasando entonces en estos momentos aquí en Tapachula, Chiapas, aquí al sur del país, donde migrantes pues ya están saliendo ya de Tapachula. Vamos a ver cómo queda después de que las autoridades pues reubiquen a un poco de migrantes. Vamos a ver si continúa. Recordemos que la migración nunca va a terminar también, la migración va a continuar. Veremos cómo queda Tapachula en unos días. Pues ahí está, ya son estos 5 autobuses que ya están pues ya son 5 autobuses donde ya han sido subidos estos migrantes. Creo que llevan como 40, 45 en cada autobús, entre niños,
hombres, mujeres y adultos en estos autobuses. Hoy van a ser 20, de acuerdo a la información del Instituto Nacional de Migración. Hoy serán 20 los autobuses que saldrán en caravana hacia diferentes partes del país. Gracias Luis. Son 45 entonces. Son 45 los que van en cada autobús. Y ya siguen saliendo más filas, más personas que han sido ya registradas. Ha bajado ya un poquito el sol, ojalá nos deje continuar transmitiéndole este tema migratorio que se está viviendo aquí en Tapachula, Chiapas. Y bueno, aquí está la imagen. Sí. Ya estos son los migrantes, nada más están esperando que vengan los autobuses. Ya hay 5, están esperando otros 15 más los que van a salir este día, y mañana ya serán 15 los que estarán saliendo todos los días hasta que se lleven a la mayoría de migrantes que están aquí varados en la frontera sur, especialmente en Tapachula, Chiapas. Pues vamos a estar muy pendientes. Gracias a todos quienes nos siguen y nos ven como siempre en Portal Fronterizo. Gracias. Y nosotros hacemos ahí lo que podemos para que ustedes estén totalmente bien informados desde la comodidad de donde usted se encuentre, su casa, su trabajo, donde usted esté, para que usted esté bien informado de lo que está pasando con esta crisis migratoria aquí en la frontera sur. Gracias. Gracias a todos quienes nos ven y nos siguen. Que tenga usted excelente tarde. Nosotros vamos a regresar en cualquier momento, o que pase algo de trascendencia, volveremos con ustedes. Si no, en un ratito más regresamos para ver cómo va el avance con estos migrantes que se encuentran aquí en el estadio, ya siendo atendidos por el Instituto Nacional de Migración. Que tenga usted excelente tarde, buen provecho. Nosotros regresamos en cualquier momento.